Hola a todos, ¿cómo andan? Bueno, esta es la sexta clase de inmunología dentro de lo que es el cursado de defensa. Y hoy vamos a hablar un poquito brevemente sobre lo que es la inmunidad antitumoral y un par de cuestiones que hay que tener en cuenta al respecto. Bueno, antes que nada, sabemos que cuando hablamos de neoplasia hacemos referencia a una masa de tejido formada como resultado de la proliferación anómala, excesiva, indebida, ¿sí?, no coordinada, autónoma y sin propósito de células, incluso después de suspendido el estímulo para el crecimiento que la produjo. Recuerden que, bueno, estos conceptos referidos a neoplasias entran en el temario de anatomía patológica de la unidad número 7, ¿sí? Tienen que saber las diferencias entre un tumor benigno y un tumor maligno. Fíjense cómo en esta imagen podemos observar que el crecimiento del tumor benigno es muchísimo más organizado, ¿sí?, y sigue determinado patrón, mientras que el crecimiento del tumor maligno es totalmente anárquico, es desorganizado, y con tendencia a la invasión. Como podrán observar, estas células que forman parte de ese tumor maligno han sido capaces de alcanzar la sangre, ¿sí? Y a través de la sangre, o bien a través de la linfa, pueden diseminarse y generar lo que se conoce como metástasis, que son implantaciones a distancia de esas masas tisulares patógenas malignas, ¿sí? Mientras que los tumores benignos, por lo general, no van a invadir otros tejidos, no van a tener un crecimiento invasivo, sino que van a tener un crecimiento expansivo y no van a metastatizar, no van a generar invasión a distancia. Entonces, cuando hablamos de cáncer, la palabra cáncer es el término utilizado para todos los tumores malignos, ¿sí? Es el conjunto de enfermedades en las cuales el organismo produce un exceso de células malignas por adquisición de determinadas mutaciones que alteran el fino equilibrio de programas de crecimiento. Recuerden de primer año que cuando nosotros hablamos de la duplicación, ¿sí?, de la duplicación del ADN de una célula, que es el proceso que ocurre siempre, normalmente, ¿sí?, antes de la división celular, antes de la mitosis, normalmente existen distintas etapas de control, ¿sí?, fases que sirven para controlar que esa duplicación del ADN se haya llevado a cabo en forma satisfactoria, en forma correcta, ¿sí? Si los mecanismos que sirven para regular esa duplicación celular fallan, esa duplicación celular se va a dar en forma anómala, ¿sí? Y eso es lo que determina la presencia de una neoplasia, ¿sí?, en principio. De hecho, muchos de los factores oncogénicos, ¿sí?, de hecho, por ejemplo, el virus del HPV es uno de ellos, actúa inhibiendo a aquellos factores, ¿sí?, a aquellas enzimas que normalmente se encargan de evitar los errores en la duplicación del ADN o bien recortar los errores que se hayan producido, las mutaciones que se hayan producido en ese proceso de duplicación del ADN. El crecimiento entonces de los tumores malignos está determinado en gran parte por la capacidad que tienen estas células de invadir los tejidos del huésped y producir metástasis en localizaciones distantes. Bueno, entonces, así como el sistema inmune reacciona frente a infecciones microbianas, también lo hace frente a las neoplasias. Y eso es lo que vamos a charlar un poquito esta clase, digamos. Así como nuestro sistema inmunitario nos va a proteger de las infecciones, en teoría también el sistema inmunitario tendría una capacidad antitumoral, ¿sí?, de vigilancia inmunológica, ¿sí?, sobre el crecimiento anómalo de determinados tejidos. Bueno, hay distintas teorías. En principio hablaríamos de la teoría de la vigilancia inmunológica, que Macfarlane Burnett introdujo en los años 50 el concepto de vigilancia inmunológica o inmunovigilancia, afirmando que una función del sistema inmunológico entonces es reconocer y destruir clones de células transformadas antes de que se conviertan en tumores y matar los tumores después de que se hayan formado. Entonces, básicamente lo que Burnett
introdujo fue la idea de que el sistema inmunológico era capaz de también identificar células que se hayan duplicado en forma patológica, ¿sí? Células que hayan hecho la mitosis de forma aberrante y que podrían ser, entonces, la chispa inicial de una neoplasia. Entonces lo que plantea Burnett es que el sistema inmunológico va a atacar a esas células patológicamente duplicadas, ¿sí? Que han sufrido una mitosis aberrante, para evitar que sigan creciendo y convertirse, en tumores. Esta teoría es muy controversial porque si bien el sistema inmunitario es fundamental para prevenir, limitar y suprimir el crecimiento neoplásico, también es cierto que los tumores crecen aún en presencia de un sistema inmunitario funcional y competente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué falló esta teoría o por qué fue tan controversial esta teoría? Porque si, digamos, si el sistema inmunitario es tan bueno haciendo una inmunovigilancia de las células que van a iniciar un tumor maligno, diríamos que solamente las personas que son inmunodeprimidas tienen cáncer. Y la realidad no es esa. Hay personas que tienen defensas totalmente al 100%, ¿sí? Y que desarrollan algún tipo de cáncer. Lo cual no quiere decir que la situación no pueda darse al revés. La realidad es que en personas inmunodeprimidas los cánceres son más frecuentes, ¿sí? Uno de los ejemplos son los cánceres asociados al SIDA, ¿sí? Tales como el sarcoma de Kaposi, el cáncer de cervix y demás. Son cánceres que se van a ver, y los linfomas, por supuesto, que se van a ver más en personas en estadio SIDA, ¿no? Bien, entonces, en el último tiempo se redefinió la hipótesis de la inmunovigilancia y se propuso la teoría de la inmunoedición de tumores. Que esta teoría de la inmunoedición de tumores lo que plantea es que el sistema inmunitario tiene una función dual. Por un lado, tanto la respuesta inmunológica innata como adaptativa nos va a proteger frente al desarrollo de tumores, lo cual apoya lo que venía diciendo la teoría de la inmunovigilancia, y por el otro lado, se plantea esta teoría que el sistema inmunológico, a través de la interacción con las células tumorales, va a modificar el fenotipo tumoral, determinando la aparición de variantes poco inmunogénicas, que facilitan el crecimiento tumoral al impedir el posterior reconocimiento inmunitario, similar a la selección natural. ¿Qué quiere decir esto? Según esta teoría, la inmunoedición de tumores consistiría en un efecto, ¿sí? En una presión selectiva generada por la presencia del sistema inmunitario sobre esos tumores. A lo largo del tiempo, lo que ha ido logrando hacer esta presencia del sistema inmunitario en el ambiente en el cual el tumor quiere crecer es que este tumor, dicho en palabras en criollo, se avive, ¿sí? Y busque la manera de evadir esa respuesta inmunológica. O sea, el sistema inmunitario se le ha hecho más difícil al tumor para crecer, pero el tumor, en algunos casos, logra evadir esa respuesta inmunológica porque existe una presión de selección, como hablaba Darwin de la selección natural, en una población en la cual, en una población de iguanas que viven cerca de un volcán, y ese volcán está en erupción y hay un montón de iguanas que mueren, ¿sí? Quemadas por la lava. Bueno, ¿cuáles van a ser las iguanas que persisten? Las iguanas que fueron más inteligentes y que lograron evadir esa lava, subiéndose a árboles, escondiéndose de alguna manera o escapando. Entonces, esas iguanas desarrollaron ciertos caracteres beneficiosos que les permitieron evadir a ese factor que les ejerció una presión de selección muy importante, que fue la presencia de la lava en su hábitat. De manera tal que esas iguanas son las que van a sobrevivir y las que van a permitir la supervivencia de esa especie en el tiempo. Acá estamos hablando básicamente de lo mismo. Tengo un tumor y tengo un sistema inmunitario que está atacando ese tumor. Va a haber células de ese tumor que van a lograr adquirir determinadas características que les resultan beneficiosas para poder evadir esa respuesta inmunitaria, ¿sí? Y poder crecer incluso frente a la presencia de estos elementos de la respuesta inmunológica innata y adaptativa que buscan erradicar a ese tumor. Es decir, que logran burlar
a la respuesta inmunitaria. ¿Sí? Eso es lo que plantea la teoría de la inmunoedición de tumores, que habla de 3 fases, las 3E. La primera es la fase de eliminación, básicamente corresponde al concepto de inmunovigilancia, o sea, lo que veníamos diciendo previamente. En esta fase las células tumorales son efectivamente reconocidas y eliminadas por la respuesta inmunológica innata, constituida por macrófagos, células NK, NKT, linfocitos T gamma delta, y también por las células de la respuesta inmunológica adaptativa, tales como los linfocitos TCD8, los linfocitos TCD4, los linfocitos TH1, etc. ¿Sí? Entonces, para poder ser eliminados, los tumores van a tener que ser primero reconocidos por el sistema inmunitario. Las células tumorales van a expresar antígenos que se definen como tales al ser reconocidos por los linfocitos TCD8 o citotóxicos, principales mediadores de la respuesta inmune antitumoral. ¿Sí? O sea que yo necesito, como siempre, para poder activar la respuesta inmunológica, que esos receptores que presentan nuestras células de la respuesta inmunológica se unan a algún antígeno presente en el elemento sobre el cual se va a actuar, en este caso un tumor. Entonces, ¿cuáles son los antígenos tumorales que nuestro sistema inmunológico reconoce como ajenos y que van a ser el blanco entonces de una respuesta inmunitaria? Bueno, estos antígenos se pueden clasificar según su patrón de expresión, que es una clasificación más antigua, donde hablábamos de antígenos específicos de tumor, y antígenos asociados al tumor. Los antígenos específicos del tumor son aquellas moléculas que solamente van a ser expresadas por el tumor, de manera tal que no hay forma de que un organismo humano produzca estas, o sea, una célula normal produzca esta molécula. ¿Sí? Esa molécula nunca se produce en forma normal. Bien. Y después tenemos los antígenos asociados al tumor, que son antígenos propios del huésped, pero que el tumor expresa en forma aberrante. O sea, es una proteína que es normal, pero está modificada, está mutada. Bueno, más tarde se vio que tanto los antígenos específicos de tumores como los asociados a tumores se pueden encontrar en células normales. ¿Sí? O sea que ya esto de que antígenos específicos del tumor son solo expresados por el tumor, nunca los produce una célula normal, bueno, se vino abajo esa teoría. ¿Sí? Se vino abajo, porque se vio que esos antígenos sí podían ser generados por células normales. Por lo tanto, se adoptó una nueva clasificación que habla de la estructura molecular y el origen de estos antígenos tumorales. Y hay muchos, ¿sí? Tenemos productos de genes mutados, proteínas celulares con expresión anormal, proteínas celulares hiperexpresadas, antígenos de los virus oncogénicos, antígenos oncofetales, antígenos glucolipídicos, glucoproteicos o de diferenciación específica. Bueno, ¿en qué consiste entonces esta respuesta inmunológica antitumoral que vamos a encontrar dentro de la primera fase de esta teoría de la inmunoedición de tumores, la fase de inmunovigilancia? Siempre la respuesta inmune antitumoral va a contar con la participación de la respuesta inmune innata y de la respuesta inmune adaptativa, celular y humoral. Por su parte, la respuesta inmune innata antitumoral va a estar mediada por los linfocitos NK, ¿sí? Que van a tener la capacidad de destruir muchos tipos de células tumorales, principalmente las derivadas de una infección viral y las que forman tumores hematopoyéticos. ¿Por qué? Porque los eritrocitos no expresan moléculas del complejo mayor de tipo 1, ¿sí? Del complejo mayor histocompatibilidad tipo 1. Y recordemos que los linfocitos NK son células que forman parte de la interfaz innata adaptativa. ¿Qué quiere decir? Que son linfocitos T, pero que no requieren activación. O sea, reconocen una célula como ajena, ¡pum!, la matan, ¿sí? Le inducen la apoptosis. ¿Y cuáles son las células que los linfocitos NK van a reconocer como ajenas? Las células que carecen de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 expresadas en su membrana. ¿Estamos? Entonces, como hay algunas células tumorales que no van a expresar la MH1 en su membrana, van a ser, por supuesto, mucho más fácilmente reconocidas por los linfocitos NK. Siempre la capacidad tumoricida, no solo de los NK, sino en general de toda la respuesta inmunológica antitumoral, se va a ver favorecida por citocinas tales como los interferones, alfa, beta y gamma,
y las interleuquinas 2 y 12 secretadas por otras clases celulares. Recuerden que en un ambiente de tumor, ¿sí? En una persona que está con una neoplasia, estos mediadores químicos se van a encontrar en alta cuantía en la circulación, ¿sí? Y van a ser los responsables, en muchos casos, de lo que se conoce como síndrome de impregnación, que es ese famoso síndrome de pérdida de peso, sudoración nocturna, fiebre, ¿sí? Y pérdida de peso importante, ¿sí? Debido justamente a la sobreexpresión de todas estas citocinas que tienen como objetivo estimular la respuesta inmunológica antitumoral, pero que al mismo tiempo aumentan un montón el metabolismo basal de las personas que están padeciendo esta neoplasia, y eso es lo que les termina generando una pérdida de peso severa, brusca, ¿sí? De 10 kilos en un mes, por ejemplo, y una sudoración nocturna y fiebre, además de fatiga. Bueno, el reconocimiento entonces por parte de los NK sobre las células tumorales se va a basar en la disminución de la expresión de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad que presentan algunos tumores, aquellas células que expresan las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 van a ser susceptibles de la destrucción por parte de los linfocitos TCD8, mientras que las que no lo expresen van a ser susceptibles de la destrucción por parte de las células natural killer. Recuerden, los NK reconocen mejor a las células que carecen del CMH de tipo 1 y los CD8 van a reconocer mejor a las que sí lo poseen. La expresión de ligandos para los receptores activadores de las mismas y la opsonización de células tumorales por el anticuerpo IgG, lo cual se conoce como citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Bueno, otra célula que forma parte de la respuesta inmune innata, que también va a participar de la inmunidad antitumoral, son los macrófagos. Los macrófagos activados por el interferón gamma secretado por los linfocitos T y NK o por el reconocimiento directo de antígenos sobre las células tumorales pueden destruir a las mismas liberando enzimas lisosómicas, intermediarios reactivos de oxígeno, óxido nítrico o factor de necrosis tumoral alfa, que induce la muerte de las células tumorales al provocar la trombosis de los vasos sanguíneos que irrigan al tumor. O sea que los macrófagos también van a ser fundamentales a la hora de hablar de la respuesta inmunológica antitumoral, o al menos en lo que al papel de la respuesta inmune innata en esta respuesta compete. Después tenemos la respuesta inmune adaptativa celular, donde las células clave para defendernos frente a los tumores van a ser los linfocitos TCD8, porque tienen la capacidad de reconocer y de destruir a las células potencialmente malignas que expresan péptidos derivados de proteínas celulares mutantes o de proteínas de virus oncogénicos, y que son presentadas asociadas a moléculas del CMH de tipo 1, ¿sí? Recuerden cuando hablamos de la presentación cruzada de los antígenos, ¿sí? En este caso va a ser muy importante para la presentación de antígenos tumorales por parte de células presentadoras de antígenos profesionales como las células dendríticas. La célula dendrítica básicamente lo que va a hacer es fagocitar el antígeno y presentarlo a un CD4. Bien, en cambio, la respuesta inmunodadaptativa humoral, si bien va a tener un escaso papel, los anticuerpos pueden prevenir infecciones oncogénicas, ¿sí? Como el HPV o la hepatitis B. ¿Por qué decimos que los anticuerpos tienen escaso papel en la respuesta inmune antitumoral? Y porque los anticuerpos no van a ser elementos capaces de destruir una célula. Los anticuerpos tienen la función de neutralizar a distintas noxas, ¿sí? Y las proteínas producidas por un tumor se encuentran dentro de una célula, ¿sí? El anticuerpo no accede al interior de las células. Por eso se llama respuesta inmune adaptativa humoral, porque circulan en los humores, en la sangre, en el intersticio, ¿sí? Y en otros tejidos, pero no intracelular. ¿Estamos? Entonces es muy complicado que un anticuerpo actúe sobre un tumor. Sí, los anticuerpos pueden actuar evitando la instalación de aquellos factores que son oncogénicos, como por ejemplo el virus del papiloma humano o el virus de la hepatitis B. Bueno, y perdón,
Continuando con esto, la segunda fase de la teoría esta, de la inmunoedición de tumores, vamos a tener una fase de equilibrio. Durante esta fase las células neoplásicas que no son eliminadas son controladas, o sea, se va a controlar su crecimiento, pero no van a poder eliminarse por completo. Entonces va a haber una interacción permanente del sistema inmune con los tumores, ¿sí? Y esto también favorece la selección natural, que es un poquito lo que yo ya les venía diciendo. Acá es donde se da la famosa edición de tumores. En este equilibrio entre el tumor y el sistema inmunitario, el tumor va estudiando también las formas que tiene el sistema inmunitario de actuar y va evaluando, ¿sí?, la forma de escapar, ¿sí? Va viendo qué mecanismos puede aplicar para evadir esa respuesta inmunológica por parte del huésped, de manera tal que se van generando cepas que van a ser inmunotolerantes, es decir, que no van a ser afectadas por el sistema inmunológico. Y esto es lo que se conoce como fase de escape. En esa fase de escape, aquellas cepas que lograron estudiar bien la respuesta inmunológica del huésped y decir, che, me conviene producir esta proteína porque gracias a esta proteína voy a poder evadir dicha respuesta inmunológica, o me conviene no producir este receptor porque este receptor el sistema inmunológico de este huésped me lo está reconociendo como algo ajeno, entonces no lo voy a producir más, voy a producir otro, o lo voy a cambiar, lo voy a mutar, ¿sí? El tumor va estudiando también el accionar de esta respuesta inmunológica del huésped. Y así es como se van generando tumores que son inmunotolerantes, ¿sí?, que son capaces de escapar de esa respuesta inmunológica, crecer y manifestarse clínicamente. Mecanismos de escape hay un montón, ¿sí? Tenemos en principio la inducción de la tolerancia inmunitaria específica, la pérdida de la expresión de los antígenos que desencadenan las respuestas inmunitarias, el enmascaramiento antigénico por moléculas del glucocáliz, la alteración de la presentación antigénica, los defectos en los mecanismos de señalización intracelular de los linfocitos T, el aumento del número de linfocitos T reguladores, la inducción de un perfil tolerigénico de células, la activación de vías inhibitorias de la respuesta T en el microambiente tumoral, la secreción de factores inmunosupresores y, por último, una que está bastante bien descrita en el Feinstein, que es la hipótesis del contraataque tumoral, ¿sí? Esta hipótesis, perdón, lo que plantea, ¿sí?, es que las células tumorales van a presentar Fas ligando, ¿sí? Recuerden que el Fas ligando es el ligando de los receptores Fas. Los receptores Fas son receptores asociados al dominio de muerte, ¿sí? Esos receptores Fas se encontrarían en los linfocitos TCD8, en los linfocitos NK, en todas nuestras células de la defensa, ¿sí? Entonces, si el tumor tiene Fas ligando, se une al Fas que se encuentra en la membrana de estas células nuestras y les termina induciendo a nuestras células la apoptosis, ¿sí? Recuerden que la unión del Fas con el Fas ligando termina activando a lo que son las caspasas, y las caspasas son enzimas ADNasas, ¿sí? Es decir, que van a degradar el ADN de una célula. Por eso, el concepto de apoptosis, sí, es muerte celular programada, pero nunca se olviden de decir muerte celular programada producida por la degradación del ADN de una célula. Eso es muy importante que completen el concepto porque se los van a tomar así, completo, ¿sí? No me sirve de nada que digan muerte celular programada. Para que haya apoptosis tiene que haber degradación del ADN, ¿sí? Mediada por Fas o no mediada por Fas. La vía de apoptosis no mediada por Fas tiene que ver con la vía de las enzimas granzima y perforina, que son un dímero de enzimas que actúan en conjunto. Básicamente, perforina, como su nombre lo indica, es una enzima que tiene la capacidad de generar huecos, ¿sí?, de perforar la membrana nuclear, de manera tal que permite el acceso de la granzima, que la granzima es una enzima ADNasa que va a destruir justamente el ADN. Pero bueno, esa es otra vía de apoptosis distinta a la del Fas, y justamente por eso se llama vía de apoptosis Fas independiente. Bueno, muchachos, eso fue todo en esta clase. Espero que se haya entendido. Cualquier cosita me lo pueden consultar. No es mucho, pero por ahí hay algunos conceptos que son un poquito para escuchar de vuelta o para leer de vuelta.
Es una clase corta, pero quiero que sepan que lo importante que hay que saber acá es en qué consiste esta hipótesis de la inmunoedición de tumores, ¿sí? ¿Qué es editar un tumor? ¿Y qué relación tiene esto con la selección natural? ¿Cómo hace un tumor para lograr evadir la respuesta inmunológica del huésped? Así que bueno, espero que les haya servido un poquito. Así que les mando un abrazo a todos.